Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde hacemos estudios sólidos y profundos de la palabra de nuestro Dios. Queremos aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, de invitarles, hermanos, a que se suscriban al canal, si aún no lo han hecho, que le den like a los videos, que comenten y compartan. De esta manera van a poder ayudar este ministerio para que podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra en esta ocasión y podamos ser llenos de conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Te pedimos, Señor, sabiduría de lo alto para que podamos entender tu palabra y podamos aplicarla a nuestra vida. Danos discernimiento de lo alto, sabiduría, para que podamos entender este importante tema que tiene que ver con verdad presente. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan ser edificados, puedan prepararse también para tu pronto regreso. Gracias por este privilegio, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que tomen papel y lápiz, quiero que tomen su Biblia, porque vamos a profundizar en las Sagradas Escrituras. Hermanos, el tema lo he titulado ¿Cómo estar firmes en el tiempo de la tempestad? Según la Biblia, hermanos, sobre este mundo viene una terrible crisis, y eso no lo podemos pasar por alto. La Biblia, vez tras vez, por doquier que la leamos, nos dice que sobre este mundo viene una terrible tempestad, no solamente en el mundo físico, sino también en el mundo religioso. La Biblia nos presenta que los hijos de Dios van a ser perseguidos, van a ser odiados por causa de la palabra de Dios. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos estar firmes cuando eso suceda. Entonces, el tema va a girar en base a esto: ¿cómo poder estar firmes en la tempestad que viene? Vamos a leer unos textos bíblicos para demostrar que sobre este mundo viene una terrible crisis. Y después, en la segunda parte del estudio, vamos a analizar el secreto de cómo poder estar firmes en el tiempo de la tempestad que viene sobre este mundo. Por ejemplo, leamos Mateo 24, 6 al 10. Aquí Jesús está hablando de los desastres naturales como señales. Y noten cómo dice Mateo 24, versículos 6 al 10, dice: y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y esto va a ir creciendo, hermanos. El aumento de los desastres naturales va a ir aumentando. Pestes, pandemias, terremotos, enfermedades que van a devastar la humanidad en el globo terráqueo. Pero dice Jesús que todo esto será principio de dolores. O sea que esperamos ver cosas más terribles sobre este mundo. Y noten cómo sigue diciendo nuestro Señor: entonces os entregarán a tribulación. ¿Por qué entonces? Esta palabra entonces me llama mucho la atención. La palabra entonces está conectando los desastres naturales con lo que viene a continuación. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Hermanos, esto indica que la culpa se la echarán a los hijos de Dios por todos estos desastres naturales. Porque ese es el contexto. Porque de lo contrario, ¿por qué van a ser perseguidos? De alguna manera, cuando Jesús dice entonces, es de que la culpa se la cargarán a esta minoría que va a ser fiel a Dios y a su palabra. Hermanos, esto siempre ha sido así. Hay una historia tipológica que nos presenta esto mismo, donde el rey apóstata Acab, eso está en 1 Reyes 18,
Acab le echa la culpa al profeta Elías porque en los días del rey Acab había caído una sequía de 3 años y medio, y Acab, el rey apóstata, le echaba la culpa al profeta Elías. La historia se vuelve a repetir. Aquí vemos de que las desgracias van a ir aumentando sobre este mundo y llegará un momento donde las gentes, las muchedumbres, le echarán la culpa a los hijos de Dios. Entonces os entregarán a tribulación, o sea, seremos perseguidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, o sea que no van a soportar esta prueba. Muchos van a traicionar su cometido. Y dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros serán aborrecidos. Terrible, hermanos. Hermanos, preparémoslos para lo que viene. Porque, hermanos, el diablo de alguna manera va a sofocar a los poderes políticos y religiosos para que le echen la culpa a una minoría, porque esta minoría no se somete a las leyes legislativas creadas por los poderes políticos y religiosos para honrar a Roma, al papado. Eso lo hemos explicado en otras presentaciones. La historia se volverá a repetir, como lo hizo Acab con Elías. Noten cómo dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 12 al 13. Recuerden de que estamos dando esta serie de citas para mostrar de que lo que viene sobre este mundo es terrible y no lo podemos pasar por alto, no lo podemos tapar de la Biblia. 2 Timoteo 3, 12 al 13 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Noten, servirle a Cristo, serle fiel a Cristo, obedecerle a Cristo, eso indica persecución. El diablo se llena de ira, mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Terrible, hermano. Y saben que esto es evangelio también, hermanos, porque ser cristiano no significa serle fiel a Dios solamente cuando hay comida, cuando hay salud y cuando tenemos un hogar donde ir a dormir. O sea, ser cristiano significa serle fiel a Dios en tiempo de crisis y persecución. Porque serle fiel a Dios donde hay comida, donde hay un buen trabajo, donde hay una buena familia, donde todos viven en el hogar sanos, eso es fácil, ser cristiano. Y decirle a Dios, Señor, te doy gracias porque tengo una familia sana, porque tengo un plato de comida y porque tengo un buen trabajo. Eso cualquiera lo puede hacer, hasta los impíos. Pero serle fiel a Dios en tiempo de crisis es otra cosa. Serle fiel a Dios cuando seamos perseguidos. Serle fiel a Dios cuando seamos aborrecidos. Cuando se nos despidan de los trabajos. Serle fiel a Dios en tiempo de persecución. Cuando nos anden persiguiendo para matar, esa es otra clase de cristiano. Es otro nivel de ser cristiano. Y aquí dice Pablo, porque todos los que quieran vivir piadosamente Cristo padecerán persecución. Y esto es evangelio. El apóstol Pablo dice, no es solamente que creáis en Cristo, sino también que padezcáis por Él. Todos los discípulos y los profetas padecieron por Cristo, por el evangelio, porque el diablo siempre ha usado la misma política. El diablo odia a todos aquellos que le son fieles a Dios y a su palabra. En Apocalipsis 13, versículos 16 al 17, se nos presenta cómo el diablo va a usar a la imagen de la bestia, los poderes políticos y religiosos para imponer la marca de la bestia. Y esto está pronto por verse, esto está pronto por cumplirse. Apocalipsis 13, versículo 16 al 17 dice, y hacía. Esto es un imperativo en griego, es algo por la fuerza, y hacía que todo, pequeños, grandes y ricos, y pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca
o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermano, habrá un decreto de muerte. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que le sean fieles a Dios y a su palabra. Y esto, hermano, se va a cumplir al pie de la letra. Estemos preparados o no, se va a cumplir la profecía. Porque la Biblia es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Se cumple la palabra profética. Quiero leerle dos citas del Espíritu de Profecía, donde nos presenta que sobre este mundo, hermanos, viene una terrible circunstancia, un terrible ambiente. Noten cómo dice Eventos de los Últimos Días, página 127, párrafo 1, extraído de la revista Review and Herald del 21 de marzo de 1878. Dice así: muy pronto las riquezas acumuladas no tendrán ningún valor. Hermanos, hay hermanos que tienen dinero, lo admitimos, hermanos. Hay hermanos que tienen dinero, tienen cómo ayudar a la obra, pero no lo hacen. Son grandes tacaños. Cuando venga la crisis sobre este mundo, ese dinero que tienen no valdrá de nada. El profeta Isaías dice que su plata y su oro no valdrá nada, sino que se lo echarán a los topos. O sea, vendrá un tiempo, hermanos, donde el dinero va a ser devaluado. Y por lo tanto, hermanos, hoy que estamos en tiempo de paz, entre comillas, hoy que estamos en tiempo aún de libertad civil y religiosa, que está pronto por acabarse, debemos de usar todos nuestros recursos para ayudar en la expansión del Evangelio y de la verdad presente, porque vendrá tiempo donde no valdrá nada el dinero. Y la libertad civil y religiosa se habrá terminado, la libertad de expresión se habrá terminado, y hoy estamos en el tiempo donde hemos de predicar el Evangelio y ayudar a la obra con las posesiones materiales que tenemos. Dice la cita: muy pronto la riqueza acumulada no tendrá ningún valor. Cuando se promulgue el decreto de muerte, que nadie podrá comprar ni vender, excepto los que tengan la marca de la bestia, muchos recursos no tendrán ningún valor. Es terrible, hermanos, que esos hermanos que nunca apoyaron la obra de Dios, cuando venga la marca de la bestia, ese billete que tienen, ese dinero, va a servir para tirarlo en la calle, para quemarlo. No valdrá nada, porque lo que va a darle valor a la moneda va a ser la marca de la bestia. Terrible. Noten cómo dice: Dios nos pide ahora, dice la cita, Dios nos pide ahora que hagamos todo lo que podamos para amonestar al mundo. Ahora, hermanos, hoy que hay tiempo, mañana no, hoy que hay tiempo, apoyemos la obra, porque mañana puede ser demasiado tarde. Eventos de los Últimos Días, página 127, párrafo 2 dice: se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio, o sea que el billete no va a valer nada. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia en sus frentes o en su mano. Eso está también en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 152. La pregunta es: ¿cómo estar firmes cuando esto suceda? Cuando seamos perseguidos, cuando se dé la marca de la bestia, cuando venga el tiempo de angustia de Jacob, cuando los cataclismos aumenten, cuando venga el Armagedón, cuando venga la persecución, cuando venga el tiempo de angustia de Jacob, cuando surjan más pestes, peor que la que acaba de pasar. ¿Cómo podremos estar firmes en el tiempo de la tempestad? ¿Cómo poder estar firmes como una roca? ¿Cómo poderles serle fiel a Dios en tiempo de crisis y calamidad? Y eso vamos a ver en esta clase. En esta segunda parte vamos a ver el secreto para poder estar firmes cuando venga la tempestad. Es importante, hermanos, que entendamos este punto, porque de nada sirve que nos empapemos de conocimiento, de nada sirve que conozcamos las profecías de Daniel, Apocalipsis, al derecho y al revés, si nos perdamos.
O sea, el objetivo de este mensaje y el objetivo de Cristo como el testigo fiel y verdadero es que nosotros podamos estar preparados para lo que viene. No simplemente que crezcamos en teoría, no simplemente que crezcamos y nos hagamos gordos de tanta información. Como dijo una vez un pastor, nos estamos engordando como peces gordos. El objetivo del mensaje es que nosotros podamos prepararnos para lo que viene. Una crisis terrible está por estallar en el mundo. La pregunta del millón es, ¿cómo estar firmes cuando esto suceda? Y saben, hermanos, que esto lo encontramos únicamente en el santuario. En el santuario está la clave para poder estar firmes y preparados para la tempestad. El secreto está en el lugar santo del santuario. Vamos a ver que los 3 muebles que estaban en el lugar santo del santuario nos ayudarán a entender cómo estar firmes en medio de la prueba final que viene sobre este mundo. El lugar santo representa la intercesión de Cristo. Ahora, para analizar y estudiar los elementos y los utensilios o los muebles que contiene el lugar santo, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el santuario y sus lugares clave. ¿Qué es el santuario? Hermanos, el santuario era como una carpa. Ustedes pueden ver atrás de mí el mural que yo he pintado. El mural del santuario tenía 4 lugares claves. El santuario que edificó Moisés era una copia del celestial. Eso lo dice Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 5. El santuario tenía 4 lugares clave. El santuario presenta cómo Jesús resuelve el problema del pecado a nivel universal. Cada uno de los 4 lugares claves del santuario representa una función de Cristo en el plan de salvación. Por ejemplo, el lugar que es el campamento de los santos, donde estaban los pecadores, es el primer lugar clave, representa la humanidad de Cristo, su encarnación. El atrio representa que Jesús es nuestro sacrificio. En el atrio era donde se hacían los sacrificios de los holocaustos. El lugar santo representa que Jesús es nuestro mediador, nuestro abogado. El lugar santísimo representa que Jesús es nuestro juez. Y la salida del lugar santísimo representa que Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. La salida del lugar santísimo está representada por la segunda venida de Cristo. O sea que Cristo sigue los pasos en el santuario, desde su encarnación hasta su venida. Interesante. Pero vamos a ver en esta clase, o en esta segunda parte de esta clase, que el secreto para poder estar firmes cuando venga la marca y la bestia, cuando venga la tempestad sobre este mundo, lo encontramos en el lugar santo del santuario. Y vamos a analizar de que si aplicamos a nuestra vida lo que significa cada uno de los muebles que contiene el lugar santo del santuario, vamos a poder tener un carácter que nos ayudará a estar firmes en el tiempo de la crisis. Porque solamente los que estén revestidos con la justicia de Cristo van a poder estar firmes cuando venga la crisis final sobre esta tierra. Porque la dependencia de los hijos de Dios va a ser únicamente de Cristo. Porque cuando venga la crisis sobre este mundo, los hijos de Dios se les va a prohibir comprar y vender, y toda ayuda política y religiosa y aún hasta familiar se va a ser quitada de ellos. Por lo tanto, vamos a tener que depender únicamente de Cristo, así como lo hizo el siervo Job. Inclusive, la historia de Job es una historia que tiene una dimensión profética y apocalíptica. Yo tengo un estudio donde hago un paralelo entre la historia de Job y Apocalipsis 13. Vean ese estudio que tengo en mi canal. Es interesante, hermanos, que la Biblia dice que Job
se quedó sin esposa, se quedó sin hijos. El diablo le quitó aún hasta a sus amigos, sus bienes materiales. Y el diablo le puso una sarna maligna, que era una lepra, a Job. Y Job nunca blasfemó, porque su dependencia era solamente en Cristo, porque Job tenía la paciencia, el jupoponec de los santos. Y es importante que nosotros podamos analizar qué simboliza cada uno de los muebles del lugar santo, porque si entendemos eso y lo aplicamos a nuestra vida, vamos a poder resistir cuando venga la crisis final sobre este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tome su Biblia y lea conmigo. En el lugar santo, el santuario, habían 3 muebles o 3 utensilios. Cada uno de esos utensilios vamos a ver que es un símbolo de Cristo y en segunda instancia es un símbolo de la iglesia, se aplica con la iglesia. O sea, todo el santuario simboliza a Cristo y en segunda instancia el santuario y sus utensilios se aplica a la iglesia, porque en la Biblia a la iglesia también se le llama el naos, el templo del Espíritu Santo. Pablo hace un paralelo entre el naos, el santuario celestial, con la iglesia. 1 Corintios 6, versículo 19 al 20. ¿O ignoráis, dice Pablo, que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Esa palabra templo es el naos. Ahora, analicemos cada uno de los utensilios. En el sur del lugar santo, noten estos detalles. En el sur del lugar santo del santuario estaba el candelabro de oro de 7 brazos, que pasaba encendido día y noche. Su pábilo pasaba encendido día y noche. Al norte del lugar santo estaba la mesa de los panes, con 2 hileras de pan. Cada hilera contenía 6 panes, que se cambiaban cada sábado. Interesante. La mesa estaba al norte del lugar santo. Y el altar del incienso estaba frente al velo. ¿Cuál velo? El velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. 3 utensilios que estaban en el lugar santo del santuario. Al sur, el candelabro de oro. Al norte, la mesa de los panes con 12 panes, 2 hileras de 6. Y frente al velo que dividía al lugar santo, el lugar santísimo, estaba el altar del incienso. Interesante. Ahora, analicemos qué significa cada uno de estos utensilios y cómo lo debemos de aplicar a nuestra vida y cómo se aplica a Cristo. Analicemos en primer lugar el candelabro de oro que estaba al sur del lugar santo. Note cómo dice Éxodo 40, versículo 24 al 27. Éxodo 40, versículo 24 al 27, dice, hablando del candelabro de oro, recuerden de que estaba al sur, puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, porque estaba al sur, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo. Este era el altar del incienso. Y quemó sobre él el incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Pero noten el versículo 24 como dice que el candelabro o el candelero estaba al lado sur de la cortina, o sea, al lado sur en el lugar santo. Es muy importante ese detalle. Esto lo repite Éxodo 26, versículo 35 dice, y pondrás la mesa fuera del velo. Este es el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado norte. Este versículo es más claro. El candelero estaba al sur
Y la mesa de los panes de la presencia, vamos a ver qué significa eso, estaba al norte. Y el altar del incienso estaba frente al velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, es interesante que el candelabro de oro representa a la iglesia. Es importante este detalle. El símbolo del candelabro de oro representa a Cristo y a su iglesia, porque según la Biblia, Cristo es la cabeza y su iglesia es el cuerpo. Corrobórenlo con Colosenses 1:18. Ahora, noten cómo dice en Apocalipsis, el apóstol Juan ve en visión a Cristo caminando en medio de los candelabros de oro. O sea que Juan ve a Cristo caminando en el lugar santo del santuario celestial. ¿Está conmigo? Apocalipsis 1, versículos 12 al 13. Noten lo que dice Juan. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Noten que Juan ve a Cristo caminando en medio de los candelabros de oro, y eso es el lugar santo del santuario celestial, porque donde estaba el candelabro era al sur del lugar santo del santuario. ¿Están conmigo, hermano? Esta es una evidencia que el santuario que edificó Moisés era una copia del gran original, donde ministra Cristo como nuestro sumo sacerdote, y Juan lo presenta aquí. Pero noten cómo dice Apocalipsis 1:20. Apocalipsis 1:20 relaciona a los candelabros de oro con las 7 iglesias. Dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, por falta de tiempo no podemos profundizar qué representan el número 7, pero el número 7 representa totalidad y perfección. O sea, vemos aquí que Cristo camina en toda la historia de la iglesia para que a la iglesia nunca le falte luz, porque en el Antiguo Testamento, en el santuario, el oficio de los sacerdotes era de que el candelabro de oro siempre estuviera dando luz, y que el pábilo, lo que le conocemos la mecha, no fuese a deformarse. O sea, que la luz fuera hermosa y que brillara en el lugar santo del santuario. Aquí vemos que Cristo camina en medio de las 7 iglesias, que son los 7 candeleros de oro, cuidando, protegiendo, para que a su iglesia nunca le falte luz. Interesante, porque las 7 iglesias, aunque fueron 7 iglesias literales de Asia Menor, las 7 iglesias representan la historia de la iglesia desde los tiempos de Cristo hasta su venida. O sea que el número es un número simbólico. Iglesias literales con una aplicación espiritual en toda la historia de la iglesia. Y Cristo cuida de que a su iglesia no le falte luz. El candelero de oro al sur del santuario, al sur del lugar santo, representa a la iglesia dando luz a través del aceite, que vamos a ver de que representa el Espíritu Santo. El aceite que se echaba en el candelabro, porque eran 7, representa al Espíritu Santo. Cuando la iglesia se une con el Espíritu Santo, da luz. La Biblia enseña que Cristo es la luz del mundo. Note qué interesante, el candelabro primero se aplica a Cristo, y después vamos a ver de que se aplica a la iglesia. Y vamos a ver de que Cristo, para dar luz, porque Cristo es la luz del mundo, tuvo que haber tenido también el aceite, que es el Espíritu Santo. ¿Me voy a explicar, hermano? Sin el aceite no puede haber luz. Si Cristo es la luz del mundo, significa que en Él había aceite también. Significa que en Cristo estaba el Espíritu Santo, porque el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Noten cómo dice Juan 8:12.
Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Cristo es la luz del mundo, pero por ser luz del mundo, ¿qué es lo que hizo Cristo en su ministerio? Hermanos, en el candelabro de oro vemos representada la predicación del Evangelio, la testificación. O sea que un cristiano, para que esté fuerte en la fe y que tenga un carácter semejante al de Cristo, tiene que en él estar el Espíritu Santo para que así testifique. O sea que lo que ayuda a un cristiano a estar fuerte en la fe es que testifique y predique el Evangelio. Noten qué es lo que hacía Cristo en su ministerio. Marcos 1, versículo 14 al 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio. ¿Qué es lo que hacía Cristo? Predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea que Cristo era la luz del mundo porque Él brillaba. ¿Y a través de qué? La predicación del Evangelio. Pero para que el candelabro pudiese dar luz, tenía que echársele aceite, que representa al Espíritu Santo. ¿Será que Cristo tenía el aceite en sí mismo? ¿Será que Cristo tenía el Espíritu Santo para que Él predicara el Evangelio? Porque sin el Espíritu no podemos ser luz ni predicar el Evangelio. Claro que sí. Cristo tenía aceite en sí mismo. Lucas 4, 18 al 19. Esto es cuando Jesús fue a la sinagoga en un Shabbat y le dieron el libro del profeta Isaías. Noten la parte que leyó Cristo. Lucas 4, 18 al 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea que Cristo tenía aceite. Por eso era que brillaba. Por eso era que predicaba con poder. Por eso era que enseñaba. Por eso era que decía como está escrito, como dice la ley. Por eso es que había poder en Cristo, porque en Cristo estaba el aceite, el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no puede haber luz en este mundo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Este es el Evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar. ¿Qué dice, hermano? Repita conmigo: ¿a qué vino Cristo? A predicar el año agradable del Señor, el jubileo. Terrible, hermanos. Interesante. O sea que Cristo era la luz del mundo, porque en Cristo estaba el aceite que representa al Espíritu Santo. Y por eso Cristo vino predicando el Evangelio y diciendo: el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creer en el Evangelio. Por eso que Jesús era la luz del mundo. Eso representa el candelabro de 7 brazos que estaba al sur del lugar santo. Pero ¿saben algo interesante, hermano? Esto se pone más interesante. El candelabro de oro tiene una segunda aplicación. Aparte de Cristo, representa a la iglesia. También la iglesia es la luz del mundo. Noten cómo dice Mateo 5, 14 al 16. Recuerden de que les dije que el santuario se aplica en primer lugar a Cristo y después se aplica a la iglesia como templo, como naos. Mateo 5, 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Interesante. Aquí le está hablando a la iglesia. Nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón. Aquí dice un almud, pero es un cajón. Sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
O sea que la iglesia es la luz del mundo. Hemos sido llamados para brillar, no para estar escondidos, no para estar metidos en un cajón. La iglesia ha sido llamada para ser luz del mundo, para testificar, para predicar el evangelio, no solamente en palabras, sino con el testimonio. ¿Qué pasa cuando un cristiano da un mal testimonio? ¿Qué pasa cuando una iglesia tiene mal testimonio? En lugar de ser luz a las naciones, es oscuridad. Porque Jesús aquí está diciendo que hemos sido llamados para ser luz, porque el candelabro de oro representa a la iglesia en segunda instancia. Ahora, ¿cómo la iglesia da luz? Igual como Cristo, predicando el evangelio. Yo les hago una pregunta. ¿Creen ustedes de que Cristo ha tenido un mal testimonio? Negativo. El diablo no lo pudo acusar en nada a Cristo. Los fariseos lo acusaban por quebrantar el sábado, pero los fariseos nunca acusaron a Jesús por un mal testimonio o por un pecado moral negativo. Y es importante que entendamos esto, porque Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, dice que nosotros somos carta leída. O sea, como cristianos debemos de tener un buen testimonio porque somos luz a las naciones. De nada sirve predicar bonito si tenemos un mal testimonio. La mayor predicación que se le puede dar a una persona, a un incrédulo, en la sociedad donde vivimos o en el vecindario donde vives, es tu testimonio, porque hemos sido llamados para ser luz y no oscuridad. Somos luz a las naciones. ¿Saben, hermano? Que esa es una de las razones por qué muchas veces nos salimos a predicar ahí en nuestro vecindario, en nuestra colonia, porque la gente los conoce nuestro mal testimonio y tenemos miedo que la gente los saque los trapos al sol, como decimos aquí los salvadoreños, que nos saque los trapos al sol. Por eso es que hay hermanos que prefieren ir a otro lugar a predicar porque como ya no los conocen. Pero Cristo está diciendo, son la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Tenemos que predicar no solamente con palabras, sino con nuestro testimonio. Muchas personas se van a perder por nuestro testimonio. Eso dice el apóstol Pedro. El candelabro de oro representa la testificación. Un cristiano que no testifique, que no predique el evangelio, es un cristiano que está en oscuridad y aún no le ha amanecido. O sea que si queremos estar firmes en el tiempo del fin, es que formemos nuestro carácter y ese ingrediente es la testificación, predicar el evangelio. Mateo 28, 19 al 20. Noten, hermanos, ¿por qué la iglesia existe en este mundo? Muchos creen de que la iglesia existe por venir a encerrarse en cuatro paredes y estar aquí cantando día y noche los sábados. Negativo. Eso es una parte. Pero la iglesia ha sido llamada para predicar el evangelio porque somos luz. Mateo 28, 19 al 20. Noten cómo dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esto significa dar luz, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea que cuando predicamos el evangelio, estamos haciendo luz a las naciones. El candelabro tiene que dar luz. Una candela o una lámpara no se enciende para meterla debajo de un cajón, sino para que brille. Tengamos cuidado, hermanos. No va a ser que en lugar de ser luz a otros, estemos siendo tinieblas y piedra de tropiezo para que otros no conozcan el evangelio. Noten cómo dice Marcos 16, versículo 15 al 18. Ser luz a las naciones significa predicar el evangelio, no solamente con palabras, sino también con testimonio. Que la gente vea que somos nosotros cartas leídas. La Biblia dice que cuando Moisés bajaba del monte de haber hablado con Dios, su rostro le brillaba. Marcos 16, 15 al 18 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. El evangelio es la luz. El evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Pero por qué? Porque en ellos hay luz y hay aceite. Sin el aceite no podemos cumplir esta triple misión de predicar el evangelio.
y el candelabro sin aceite tampoco brilla ni da luz. ¿Dónde dice eso? Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Interesante, igual que Cristo. En Cristo estaba el aceite, el Espíritu, por eso es que predicaba el Evangelio. Por eso Cristo predicaba con poder, sanaba enfermos, hacía milagros, porque en Cristo estaba el poder. O sea que sin el aceite, el candelabro no puede cumplir la misión de testificación, porque la iglesia, que está simbolizada por el candelabro de oro, no puede dar luz si en ella no se encuentra el aceite que representa el Espíritu Santo. Un cristiano que carece del Espíritu Santo es un cristiano muerto. ¿Cómo lo demostramos? Antes de seguir leyendo Marcos, quiero que leamos lo que dice Apocalipsis 3:1. Sabe que podemos ser cristianos y estar muertos sin el Espíritu, porque es el Espíritu que da vida. Noten, Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Aquí los 7 espíritus representan los 7 atributos o la plenitud de los atributos del Espíritu Santo. Y dice, y las 7 iglesias y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Terrible, hermano. O sea que yo puedo estar aquí en la iglesia, tener cargos y privilegios, y puedo estar muerto sin dar luz. Terrible, hermanos. Noten cómo dice Hechos 1:8, para que veamos de que sin el Espíritu Santo no podemos dar luz. Pero recibiréis poder. Esa palabra poder es dinamos, de donde proviene la palabra dinamita. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ahí está la luz a las naciones. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, la iglesia, el candelabro de oro, sin el aceite que representa el Espíritu Santo, no podemos dar luz que representa el Evangelio. Hermanos, si queremos ser fuertes en la fe, prediquemos el Evangelio. Hermanos, una iglesia que no predica el Evangelio es una iglesia muerta. Iglesias que no crecen es una respuesta que no están predicando el Evangelio. Cristianos que no crecen espiritualmente es que no salen a predicar el Evangelio. Se hace una conferencia evangelística, unos 3 pelones no llegan a apoyar la conferencia evangelística. Decimos vamos a salir a hacer obra misionera, no quieren salir a predicar el Evangelio. Pero cuando se habla de paganismo, una fiesta, ahí se llena la iglesia. Pero cuando se dice predicar el Evangelio, nadie quiere. Estamos siendo tinieblas en lugar de ser luz. Pero Cristo nos ha llamado a ser luz a las naciones. Pero es importante, hermanos, que entendamos que para poder estar firmes en el tiempo del fin, mi carácter tengo que formarlo desde ya. Porque cuando venga la crisis, ahí el carácter va a ser probado. Pero la formación del carácter se hace en tiempo de paz. En tiempo de crisis, refulge y se prueba. Y esta es la clave primera. El candelabro de oro representa la testificación. Salgamos a predicar. Predique. Si usted no quiere nunca morir en la fe, si usted no quiere aburrirse de la vida cristiana, si usted quiere sentirle sabor a la vida cristiana, predique el Evangelio, háblele a otras personas de lo que Cristo ha hecho en su vida. Predicar es una misión para todos. El don de predicar es el único don que es para todos. Mientras que los ministerios y los dones espirituales, unos son repartidos de acuerdo a cómo lo da el Espíritu Santo. Pero la predicación del Evangelio es para todos. Interesante. Un don para todos. La predicación del Evangelio. Eso representa el candelabro de oro. Ahora, el segundo mueble que representa la mesa de los panes, que estaba al norte del lugar santo. Muy importante eso, hermano. Y quiero que tomen nota. La mesa de los panes tiene también otro ingrediente que nos ayudará a estar firmes en la tempestad. Noten lo que dice Éxodo 26:35. Éxodo 26:35, hablando de la mesa de los panes.
y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero frente a la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado norte. La mesa estaba al lado norte del lugar santo. Recuerden que al sur estaba el candelabro, al norte la mesa de los panes. Noten cómo dice Éxodo 40, 22, se repite la posición geográfica de la mesa de los panes. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo. Este velo, recuerden de que era el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, porque la mesa de los panes estaba al norte. Interesante. ¿Qué representa esa mesa de los panes? Porque en la mesa de los panes habían 12 panes y eran 2 hileras. En cada hilera habían 6 panes y en la otra hilera habían 6 panes. La Biblia dice que solamente el sábado es que era cambiado el pan y estaba calientito. Interesante, esto tiene su símbolo y su significado. 2 hileras, con cada una con 6 panes, y cada sábado eran cambiados, había pan caliente. ¿Qué representa esta mesa de los panes? ¿Qué representa el pan? Representa en primer lugar a Cristo, el pan del cielo. Juan 6, 48 al 51. Yo soy el pan de vida. O sea que la mesa de los panes representa a Cristo en primer lugar. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, o sea, el cuerpo fisiológico de Cristo, la cual yo haré por la vida del mundo, porque Cristo murió como hombre. Fue su naturaleza humana la que murió, no su divinidad. La divinidad se quedó intacta porque Dios es inmortal. Aquí dice que el maná, el pan, es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. El maná, el pan, la mesa de los panes, representa a Cristo. Interesante. Cristo es el pan del cielo. Interesante. Ahora, es interesante que al analizar la Biblia, a Cristo se le compara con pan. En Juan 1.1, noten cómo dice, Juan 1.1 dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta palabra verbo es del griego logos. El griego koine traduce logos, verbo o palabra. La gramática dice la palabra. Pero ahora noten cómo dice el versículo 14, Juan 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que Cristo es el maná, su cuerpo fisiológico es el maná. ¿Me doy a entender, hermano? Es bien importante que entendamos esto. Cristo es el pan del cielo, Cristo es la palabra encarnada y el maná es el cuerpo fisiológico de Cristo. Cristo, en primer lugar, es el maná. Cristo es la palabra encarnada. ¿Lo saben algo también, hermanos? El pan o la mesa de los panes también está simbolizada por la palabra de Dios escrita. Cristo es la palabra de Dios en forma humana, pero la Biblia es Cristo, pero en forma escrita. ¿Me voy a explicar, hermano? Porque dice que el verbo, la palabra se hizo carne, o sea que la palabra de Dios es Cristo, pero encarnada. Pero ahora vamos a ver de que la palabra de Dios, que es Cristo, es la Biblia, pero Cristo en forma escrita. ¿Dónde dice eso? Mateo 4, versículo 3 al 4. Mateo capítulo 4, versículo 3 al 4 dice, noten, esto es cuando Jesús fue tentado en el desierto por el diablo. Vino a él el tentador y le dijo,
si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Quién es el pan? Cristo. Pero ahora noten aquí el pan a que Cristo le llamó. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que el maná, aparte de Cristo, representa la palabra de Dios escrita. Cristo es el maná encarnado. Cristo es la palabra de Dios encarnada en forma humana, porque el verbo se hizo carne. Pero la escritura es el pan. Cristo es el pan en forma escrita. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que las escrituras es el pan. La mesa de los panes, aparte de Cristo, representa la palabra de Dios. Cristo está citando Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3, noten cómo dice Cristo. Está haciendo una alusión a esta cita. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Esto es lo que pasó con Israel en el desierto. Dios alimentó con maná a Israel 40 años y les dio de beber agua que salió de una peña, la peña de Oreb. El agua representa a Cristo y también el maná representa a Cristo. Muy importante ese detalle. Y aquí está diciendo Moisés, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. La palabra maná significa, ¿qué es esto? Pero se espantaron cuando vieron el maná en el desierto que había caído y le pusieron maná. ¿Qué es esto? Comida que no conocías tú ni tus padres que habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá. Interesante, hermano. El maná o el pan representa la palabra de Dios. O sea que para estar fuertes en la crisis final, para estar fuerte en la tempestad que se avecina, es estudiando la palabra de Dios. Si queremos tener una fe inquebrantable, si queremos tener una fe como la que tenía Jesús, si queremos ser perseverantes, aparte de predicar el Evangelio y ser luz a las naciones, tenemos que también alimentarnos con pan, como lo hacía Cristo, estudiar la palabra, porque el pan representa el estudio de la palabra. Cuando leemos y estudiamos la palabra, estamos comiendo a Cristo, el pan espiritual, simbólicamente. Un cristiano que no lea, un cristiano que no estudie, es un cristiano anémico. ¿Cuántos cristianos anémicos tenemos en la iglesia? Que no leen y que no estudian. Son como loros que repiten todo lo que otro dice. Aquí vemos de que Cristo comía del pan del cielo. Por eso es que siempre decía, escrito está, porque Él se alimentaba del pan, que era la palabra. Noten cómo dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 3. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 3. Aquí se dice que ese pan no solamente era un pan que podía suplir las necesidades fisiológicas del cuerpo humano, sino que ese pan era un pan espiritual. Y eso es lo que quería enseñar Dios a Israel con el maná, que era un pan físico que se podía comer, pero tenía una aplicación espiritual con Cristo y con la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 3 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Está hablando de la peregrinación de Israel por el desierto, 40 años. Y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Está hablando del maná. El maná era algo físico que se podía comer, pero también era un alimento espiritual que representa la palabra de nuestro Dios. Hermano, estudiemos. ¿Qué me hace pensar, hermano, si yo no estudio, yo no me alimento?
¿Qué me hace pensar de que cuando seamos llevados a los tribunales a testificar, qué vamos a hablar? Dice que el Espíritu nos recordará, pero ¿recordar qué? Lo que anterior hayamos estudiado. Y si un cristiano no estudia, ¿qué le recordará al Espíritu? Hermanos, que solamente los sábados se acuerden de que tienen una Biblia. Y aquí no la vienen ni tan siquiera a leer, sino que vienen a qué? A estar viendo el celular, no la leen. Hermanos que no dedican tiempo al estudio. ¿Cómo vamos a estar fuertes en la fe? ¿Cómo vamos a poder resistir las tentaciones si no estudiamos? Hermanos que son llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres, dice Pablo, porque no estudian, son cristianos anémicos. ¿Qué pasa cuando un cuerpo, cuando no le damos de comer al cuerpo? ¿Qué pasa, hermano? Hermano, miren, cuando no se desayuna, ya como a las 10 de la mañana se siente aquel malestar en el estómago, aquella debilidad, aquel hasta dolor de cabeza de algunas veces cuando no se desayuna, no se come. Imagínense un tiempo de comida. Imaginémoslo, hermanos, que si no comiéramos, ¿qué pasara si no comiéramos durante una semana? ¿Qué pasara? Nos muriéramos, se nos secaran los riñones, nos deshidratáramos y muriéramos de hambre. ¿Se dan cuenta? Por eso es que así como comemos físicamente, tenemos que alimentarlos espiritualmente, estudiando la palabra, testificando, como dijimos al principio, predicando el Evangelio, pero también teniendo un estudio personal en nuestro hogar, dedicando el estudio a la palabra, a la lectura, empaparlos de conocimiento, porque cuando venga la crisis, esto nos va a ayudar a responder cuando seamos interrogados en los tribunales y se nos hagan preguntas para acusarnos. ¿Sí dice Cristo? Cuando sean llevados a los tribunales, no se afligen en lo que van a decir, porque el Espíritu les recordará. ¿Recordar qué? Lo que antes habíamos estudiado. Y esos hermanos que no estudian, esos hermanos que vienen a criticar al predicador, que ni tan siquiera se memorizan el sermón, ¿qué va a pasar con esos cristianos cuando venga la crisis? Dígame, ¿con qué se van a defender? ¿Creen ustedes que cuando venga la persecución y seamos llevados a los tribunales para ser interrogados? Hoy los jóvenes, ¿qué es lo que saben? Hoy los jóvenes cristianos, ¿qué es lo que saben más? De TikTok, de Facebook y redes sociales y de música, perreo y reggaetón. Eso sí les encanta. Pero véale ese celular a ver cuántas Biblias andan. Hágales una pregunta. ¿A dónde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No saben nada. No saben nada de profecías bíblicas. Y eso no solamente los jóvenes. Aún vemos una gran cantidad de hermanos adultos que no estudian, no se alimentan con la palabra. ¿Cómo van a poder estar firmes cuando venga la crisis? La mesa de los panes representa el estudio de la palabra, el alimento espiritual que debemos de comerlo diario para poder estar firmes en la fe. Noten cómo dice esta cita. Esta cita es interesante lo que dice. Camino a Cristo, página 90, párrafo 1. Hablando de la importancia de estudiar la palabra y alimentarnos con ella. Camino a Cristo, página 90, párrafo 1 dice: no hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Santas Escrituras. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente puede verse en estos tiempos. Estudiemos, hermanos, alimentémonos con la palabra, porque lo que viene es terrible. Viene una crisis donde se nos va a privar de la palabra escrita. Pero si la tenemos en la mente, ahí no la van a poder quitar. Viene un tiempo donde las Biblias van a ser quemadas. Eso lo dice el Espíritu por encilla. Se va a cumplir lo que pasó en la Edad Media, que por tener una Biblia física eran perseguidos los valdenses y los albigenses. La historia se vuelve a repetir. Empapémoslos, alimentémoslos de conocimiento, porque el estudio de la palabra es lo único que nos va a mantener firmes en el tiempo del fin. Ahora veamos el tercer utensilio que estaba en el lugar santo, y es el altar del incienso, que estaba frente al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Allí estaba ubicado el altar del incienso. Noten qué interesante. Éxodo 40,
versículo 26 al 27, hablando de la posición del altar del incienso. Recuerden, estaba en el lugar santo. Dice, puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre él incienso aromático. O sea que el incienso subía al cielo como un olor aromático. Ya vamos a ver qué significa eso. Como Jehová había mandado a Moisés, por eso se llamaba altar del incienso, porque tenía 4 cuernos. Significa que Jesús escucha las oraciones de todos los hijos de Dios que están en todo el mundo, porque el número 4 significa algo universal, que es para todo el mundo. El incienso representa la oración, los méritos de Cristo que son añadidas a las oraciones de los santos. Interesante. Éxodo 30, versículo 1, se habla otra vez del altar del incienso. Harás asimismo un altar para quemar incienso, de madera de acacia lo harás. Ahora, es interesante lo que dice Éxodo 36 al 8, hablando del incienso y del altar. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, porque el arca del testimonio estaba cerca del altar del incienso, lo que dividía solamente el velo, pero es que ahí habla de cerca. Dice, pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. El arca del testimonio estaba en el lugar santísimo, recuerden. Delante del propiciatorio. El propiciatorio era la tapa que cubría el arca del pacto, que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, sobre el altar del incienso. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. O sea que eran 2 veces al día, mañana y tarde. Cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará también incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Interesante. Ahora, ¿qué representa el altar del incienso? Representa la oración, las oraciones de los justos. O sea, Cristo añade sus méritos porque la oración que vale y que tiene peso es la oración intercesora de Cristo, que está en Juan 17. Se le conoce como la oración sumo sacerdotal. Lo que hizo Cristo, orar por sus discípulos y por todos los que iban a creer en la palabra de ellos. La oración está simbolizada por el incienso. Cuando se ora, simbólicamente la oración sube hacia arriba, así como el incienso subía como olor aromático hacia el cielo. El símbolo es para la oración. Apocalipsis 8, 3 al 4. Apocalipsis 8, 3 al 4. Noten cómo dice. Esto es cuando se termina el cierre de la puerta de la gracia y se cierra el lugar santísimo del santuario. Y Cristo viene por segunda vez. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. ¿Cuál altar? El altar del incienso. Aquí se está divisando el original que está en el cielo, el altar del incienso con un incensario de oro. El incensario era tipo como algo así que le rociaban incienso para mecerlo en el lugar santísimo después. Y dice, noten cómo dice, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, porque era el que estaba más cerca del arca del pacto, solamente dividía el velo. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El incienso representa las oraciones, no es mi oración, o sea que no es mi oración la que vale, sino que son los méritos de Cristo añadida a mi oración, las oraciones de los santos. Noten cómo dice Apocalipsis 8, versículo 5, se repite otra vez. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voz de relámpagos y un terremoto. Significa que se habrá terminado el tiempo de gracia sobre este mundo y la intercesión sumo sacerdotal de Cristo habrá cesado. Pero noten qué interesante, el incienso representa las oraciones de los santos. Esa oración que sube al cielo sube por los méritos de Cristo, porque
es añadida, los méritos de Cristo son añadidos a esas oraciones de los santos. El incienso está simbolizado por la oración. Vamos a leer esta cita donde relaciona el altar del incienso con la oración. Este texto que vamos a leer, que está en Lucas 1, versículo 8 al 11, nos explica lo que estaba haciendo Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en el santuario, en el turno que le tocaba. Noten cómo dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. O sea, que estaba ofreciendo incienso Zacarías. Y noten la multitud afuera que estaba haciendo. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Noten, porque el incienso es la oración. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Incienso es igual que oración. Hermanos, ¿qué significa esto? Si nosotros queremos ser fuertes en la fe y estar firmes cuando la tempestad venga, tenemos que aprender a orar. Tenemos que depender de Cristo y su justicia y aferrarnos de Cristo a través de la oración. Un cristiano que no ore es un cristiano débil, que no tiene su batería recargada cuando venga la tentación. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista sobre la oración y el incienso. Cristo, como intercesor, añade sus méritos a las oraciones de los santos, que por este medio son hechas aceptables ante Dios. Hermanos, los discípulos le dijeron a Cristo: Maestro, enséñanos a orar. Hermanos, la oración es importante. Si queremos salir victoriosos en este conflicto final, tenemos que aferrarnos a Cristo por medio de la oración. La oración es el arma del cristiano para poder resistir los dardos del enemigo. O sea, ¿qué podemos aprender de este estudio? Que para poder estar firmes en la crisis final, tenemos que testificar. Eso representa el candelabro de oro. Tenemos que alimentarnos con la palabra. Eso representa el pan, la mesa de los panes. Tenemos que también orar. Eso representa el altar del incienso. 3 utensilios. En ellos encontramos la victoria para poder estar firmes cuando venga la tempestad. De lo contrario, si descuidamos uno de estos 3 ingredientes, vamos a flaquear en la crisis final. Si queremos ser fuertes en la fe, tenemos que estar practicando estas 3 cosas: testificando y estudiando la palabra y orándole a Dios. Orar en todo tiempo. Noten cómo dice esta cita que está en el libro Cristo en su santuario, página 12, párrafo 4, dice: junto al arca estaba Jesús, y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, el humo del incienso surgía del incensario, y Jesús ofrecía a su Padre esas oraciones con el humo del incienso, porque el altar del incienso representa las oraciones de los santos. Noten esta otra cita, 2 Corintios 2, versículos 15 al 16. Nosotros somos como el incienso para Dios cuando oramos y nos aferramos a su justicia. Y Pablo hace una comparación de esto acá. 2 Corintios capítulo 2, versículos 15 al 16. Esto es el incienso, hermano, lo que olía y lo que echaba un aroma exquisito y delicioso era el incienso en el santuario. Noten, así somos para Dios nosotros como sus hijos. Cuando lo buscamos de corazón, somos como un incienso. Cuando nuestras oraciones son sinceras, no hipócritas, nuestra oración es como un incienso. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Se dan cuenta, hermano? En resumen, hermanos, es que si nosotros queremos estar firmes en la crisis final, no nos olvidemos de estas 3 cosas: testificar,
estudio la palabra, alimentarnos con el pan del cielo y orar mucho. Noten esta cita para terminar. Conflicto de los siglos, página 585, párrafo 2. Conflicto de los siglos, página 585, párrafo 2 dice: muchas veces las tentaciones parecen irresistibles. Y es porque se ha descuidado, noten hermano, y es porque se ha descuidado la oración y el estudio de la palabra. Y por ende no pueden recordar luego las promesas de Dios ni oponerse a Satanás con las armas de las santas escrituras. Estudiemos, hermanos, oremos, testifiquemos, porque solamente así vamos a poder estar firmes cuando la crisis venga sobre este mundo. Y esta fue la victoria de Cristo, nuestro Señor y Salvador, porque Cristo también testificaba, se alimentaba de la palabra y oraba. Esta fue la victoria de Cristo Jesús. Para terminar, noten cómo dice el escritor de Hebreo, hablando de Cristo. Hebreos capítulo 5 dice lo siguiente. Noten cómo dice Hebreos capítulo 5, versículo 8 hasta el 9. Desde el 7 leamos, Hebreos 5, 7 hasta el 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. Oraba Cristo. ¿Qué representa la oración? El incienso. Con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Hermanos, Cristo venció porque en Él estaba el incienso, el Espíritu Santo, el pan del cielo, la palabra, y por eso Cristo testificaba el Evangelio del Reino. Así que no nos olvidemos, testificación, alimento de la palabra y oración. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta información les haya servido para que podamos poner en práctica estos 3 ingredientes que encontramos en el lugar santo del santuario. Yo le llamo el triángulo de la santificación: la testificación, el estudio de la palabra y la oración. Vamos a venir de rodillas para darle gracias a Dios por este interesante estudio. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este interesante estudio, gracias por tu palabra, gracias por tus consejos. Nos hemos dado cuenta que si queremos ser firmes en la fe, si queremos estar firmes cuando la crisis venga sobre este mundo, es únicamente a través de la testificación, el estudio de tu palabra y la oración. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, Dios me los bendiga.